El reino de los cielos, dice entonces la escritura, que en las comparaciones que utiliza, es semejante a una red. Yo no tengo mucha experiencia en la situación de la pesca, es decir, nunca he sido pescador. En una ocasión, sí, allá en Texas, un hermano me invitó a pescar, pero lo único que pescamos fue un resfriado porque estábamos más o menos en febrero. Fuimos a un lago y estuvimos tirando la caña, nos comimos como dos hamburguesas cada uno y un montón de Coca-Colas. Y cuando regresamos me dice, no, ni tiempo era de pescar, hermano, lo que pasa es que quería pasar tiempo con usted. Y yo le dije, pues entonces me hubiera invitado a un restaurante, ahí hubiéramos pasado tiempo juntos, no teníamos por qué venir para acá. Pero cuando uno pesca en red, y ahora sí pasamos a la lectura una vez más y a la explicación aquí de algunos aspectos del contexto histórico, pero cuando uno pesca en red, tal y como aparece aquí en la fotografía, uno no está viendo si hay pescados buenos, si hay malos, la red agarra todo. Entonces, el reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a una red, ¿no? A una red de pesca que echada en el mar recoge toda clase de peces, porque uno no puede ponerse a pensar si está bien, si no está bien, si es grande, si es pequeño, qué sé yo. Aquí va un aspecto de la cultura a continuación, porque luego en el versículo 48 dice que una vez llena, pues la sacan a la orilla, como puede verse en el dibujito que tenemos en la pantalla, y sentados, los pescadores recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Bueno, cuando uno lee esto, nosotros creo aquí la mayoría somos latinoamericanos, pues cuando uno lee esto, uno automáticamente piensa que ellos van a escoger aquellos peces que son pequeños y los van a regresar al mar, o que van a escoger solo el pescado grande, hermoso y que tiene buen sabor, ¿no? A veces, por ejemplo, aquí en el mercado de Santa Marta, yo vivo aquí en Santa Marta, es orilla de mar y por lo tanto hay mucho pescado, mucho definitivamente. Hay unos que son caros cuando se trata de un pez fino, pero hay otros que los venden bien baratitos, un montón, no tienen tan buen sabor. Y uno piensa que eso es lo que los pescadores están haciendo, sacando el buen pescado del malo. Nosotros los latinoamericanos pues no desperdiciamos nada, incluso en Guatemala. Cuando yo era niño compraba mucho mi mamá una cosa que se llamaba tepesca, que quiere decir unos pescaditos así bien pequeñitos secados al sol o secados con sal que hacía polvo ella y luego los mezclaba con el chile, ¿no? Y nos daba de comer eso, chile con tortilla, y uno siempre se vuelve nostálgico, ¿no? Pero el judío no es así. Entonces, lo que está aquí en el escenario, en lo que Jesús está diciendo, es la distinción entre los peces puros, los que se pueden comer, y los impuros. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, y esto es parte del Antiguo Testamento, nosotros no estamos sujetos a estas leyes de comida y del Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento los israelitas no podían comer de todo. De los animales, por ejemplo, ellos no podían comer el cerdo, no podían comer el conejo. Ellos solamente podían comer aquellos animales que hicieran las dos cosas, rumiar. Es decir, rumiar significa cuando el animal ha comido, luego en la noche él regurgita la comida, la mastica bien y la pasa a la otra panza, tal y como hace la res, como hacen las cabras, como hacen las ovejas. Y dos, que tuviera la pezuña hendida, es decir, que no fuera un casco como el del caballo. Los judíos no podían comer caballo porque, aunque, bueno, ni rumia ni tiene la pezuña hendida. El cerdo tiene la pezuña hendida, tal como la res, pero no rumia, entonces no se podía comer. Entonces, había ciertas comidas que ellos podían comer y ciertos alimentos que no. Cuando nosotros vamos al mar, pues resulta que hay peces, muchas variedades de peces, pero el judío solamente podía comer aquellos peces que tuvieran escamas, aletas y escamas. Si no tenía escamas, no. Aquí es muy común el bagre. Nosotros le llamamos bagre, creo que en Estados Unidos le dicen catfish, por ejemplo, que es muy famoso y se lo come todo mundo y es delicioso. Aquí lo hacen en sopa, creo que allá lo hacen más que todo frito y a todos se les antoja un buen pedacito de catfish. Pues ellos no podían comer eso porque no tiene escamas.
Entonces, eso significa agarra la red, tanto peces que son puros como peces que son inmundos para un judío, y ya luego sentados en la playa, ellos iban a escoger al uno del otro. Entonces, Jesús sigue comparando, ¿no? Sigue contrastando. Así es el reino de los cielos. Y luego dice, echan los buenos, lo recogen en cestas y lo malo lo echan fuera. Y luego entonces ya en su comparación, habíamos hecho la lectura de estos pasajes, dice, así será al fin del siglo. Y aquí tenemos un problema con esta palabrita siglo que a mí me encanta la Reina Valera, siempre lo voy a decir, yo utilizo Reina Valera casi en todas mis predicaciones, una porque es una buena traducción, obviamente, y dos porque es la Biblia que utilizan la mayoría de las personas y yo quiero estar en el grupo de la mayoría, ¿no? Pero a veces hay ciertas traducciones, ciertas palabras que a mí no me gustan de esa versión de las escrituras. Y una de esas es precisamente esta palabra siglo, ¿no? Lo que pasa es que siglo en latín o en español antiguo tenía un significado interesante, no se viene de ciclo o seculorum, século, eso da origen a nuestra palabra siglo, que significa 100 años, y da origen también a la palabra secular. No sé si la hemos utilizado mucho. Yo trabajo en lo secular, quiere decir no trabajo en lo religioso, sino en el mundo. Y cuando nosotros vemos la palabra siglo en la Biblia, en la Reina Valera, podemos cometer el error, muchas personas he visto cometer el error de pensar que la Biblia está refiriéndose a 100 años, porque así usamos esa palabra hoy en día. O sea, decimos, esto va a tardar un siglo, entonces significa va a tardar pues, 100 años. Estamos en el siglo XXI, o sea, dividimos la historia desde el nacimiento de Jesús en 100 años, en grupo de 100, y estamos en el número 21 de esos grupos, siglo XXI. Sin embargo, cuando aparece aquí en Reina Valera, no significa 100 años. Bueno, poniendo un ejemplo, cuando los discípulos le preguntan a Jesús allá en Mateo capítulo 24, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Ellos no se estaban refiriendo al fin del siglo primero. En principio, ellos no contaban el tiempo así. Nosotros lo contamos de esa manera a partir de Gregorio VII, que mandó a hacer el calendario, ¿no? Un poquito antes, tal vez, un poquito antes, ¿no? Ya se hacía en el calendario juliano, pero no se refiere a 100 años. La palabra griega que aparece allí es la palabra eón, que significa dispensación, que significa tiempo, que muchas veces es traducido en las versiones modernas como mundo, me parece una mucho mejor traducción. Pero no mundo considerado como el planeta Tierra, sino como el sistema que nosotros tenemos. Así será al fin del mundo, entonces en vez de al fin del siglo. ¿Qué pasará? Saldrán los ángeles de la presencia de Dios, obviamente, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán, a los malos, en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué Jesús siempre utiliza esa expresión, el lloro y el crujir de dientes? Algunos opinan que esa expresión significa, en primer lugar, lamento, ¿no? Allí será el lloro, ahí será el momento de lamentar. Y el crujir de dientes está íntimamente relacionado con la blasfemia. Es decir, aparte de que las personas estarán en perdición y lamentarán su estado, igual maldecirán el nombre de Dios, ¿no? Por el no arrepentimiento, el lloro y el crujir de dientes. Ahí será. ¿Por qué Jesús enseña esta parábola? Aquí nos tenemos que ubicar en dos esferas. En principio, ubicarnos en la esfera de la iglesia primitiva. Cuando uno hace la interpretación de una parábola, hay muchas cosas que a veces uno dice y que las personas en la iglesia dicen, ¿en serio? Pero eso era. O sea, simplemente eso era. O sea, se oye tan sencillo, ¿no? Tan simple. De eso está hablando. Porque hay conceptos
que para nosotros son totalmente claros y evidentes, pues, porque somos cristianos y ya estamos de este lado de la historia. Pero para el mundo de Jesús, para aquella época, el concepto no era tan evidente. Entonces, aquí nosotros estamos contestando a una pregunta muy importante y muy básica de los judíos o de la creencia judía. Cuando ellos hablaban, por ejemplo, de el reino de Dios desde la perspectiva judía, una de las cosas que a ellos los molestaba mucho era si el reino de los cielos está presente, ¿por qué el mal sigue existiendo? A ver, ¿cómo así? Todavía hoy en día creo que tenemos esa dificultad, ¿no? Y uno de los argumentos que utilizan los ateos para en contra del cristianismo es, mira, si Dios existe, ¿no? Si Dios existe y Dios es completamente bueno, como ustedes predican, entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué tantas cosas suceden? ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, hay inundaciones en Valencia, ¿no? ¿Y qué pasa con Dios? Una de las respuestas que a mí me gusta, que se han dado a ese problema es, mira, la gente saca a Dios de su vida. Usted va a una sociedad como la sociedad europea y más específicamente como la sociedad española y Dios está completamente ausente de la vida de ellos. Lo que puede suceder pues en cualquier sociedad moderna. Pero una vez que vienen los sufrimientos, las tragedias y una vez que vienen los problemas, ahora sí nos preguntamos dónde está Dios. Bueno, si lo sacamos de nuestra vida hace mucho tiempo, creo yo que es una falta de consideración meterlo a nuestra vida en este momento, ¿no? Entonces, siempre viene la pregunta, ¿dónde está Dios? Aparte de eso, o volviendo al tiempo antiguo, así como hoy en día se preguntan eso, los judíos tenían una idea muy clara del reino de Dios. Ellos opinaban, ¿no? Y esto lo sabemos por los escritos intertestamentarios. Pues ellos opinaban que cuando el reino de Dios fuera instaurado, fuera establecido, Dios iba a agarrar a todos los malos, los iba a destruir e iba a entregar el reino a todos los buenos. Entonces, si el reino de Dios está aquí, como Jesús claramente lo afirma a los fariseos allá en el capítulo 17 de Lucas, ¿no? Porque le preguntaron a Jesús en ese momento cómo sería la venida del reino y él dijo, el reino de los cielos, ustedes no dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de los cielos o el reino de Dios. En el caso de Lucas utiliza la expresión reino de Dios, está entre vosotros. Entonces viene la pregunta. Si el reino de Dios ya está aquí con nosotros, la vez pasada habíamos dicho eso y probablemente lo repitamos más adelante. Resulta que eh, cuando veíamos el tema, y ahí lo tengo, o bueno, está en la misma página de Facebook donde se está transmitiendo este mensaje, y también lo tengo en mi canal de YouTube, ¿no? Ese estudio que dimos en este grupo precisamente sobre reino e iglesia. Y pintábamos reino como una esfera e iglesia como otra esfera. Reino e iglesia no son exactamente lo mismo, son dos conceptos un tanto distintos, decíamos en esa ocasión, pero que tienen mucha relación y por lo tanto en varias de las parábolas bíblicas se utilizan como el mismo concepto, ¿no? Y así lo vamos a hacer acá. Entonces, decíamos, si nosotros decimos el reino de Dios, o Jesús decía, está entre vosotros, y si aquellas personas que están en el reino son las que están en la iglesia, o mejor dicho, las personas que forman la iglesia son aquellas personas que han aceptado el gobierno de Dios y por lo tanto son parte del reino. Si el reino de Dios ya está con nosotros, entonces, ¿por qué están los malos? Bueno, esa era la pregunta. Y Jesús, contestando a esa pregunta, dice, mira, te voy a enseñar los misterios del reino. Un misterio del reino es que el mal y el bien coexisten.
Recuerdan que también habíamos visto ya la parábola del trigo y la cizaña. En el reino de los cielos existe trigo y existe cizaña. La cizaña no la consideren ustedes como espinas. La cizaña no son espinas, como muchas veces se pinta, ¿no? La cizaña es una planta que es muy similar al trigo, muy difícil distinguir entre uno y el otro. Se parecen mucho. Es decir, si a mí me ponen una plantita de trigo y me ponen una plantita de cizaña enfrente, yo no voy a notar muy bien la diferencia. Los expertos podrían hacerlo, ¿no? Pero no se nota diferencia. Sin embargo, a la hora que la semilla surge, usted sabe cuál es trigo y usted sabe cuál es cizaña. Y tiene que separarlos porque la cizaña contamina, es venenosa. El trigo no. Entonces hay que separar el uno del otro. Muchas veces dentro de la iglesia o dentro del mundo, nosotros decimos, mira, esa persona es mala, esa persona es cizaña, o esa persona es trigo, esa persona es buena. Cuidado con los juicios que nosotros hacemos hacia la iglesia, porque aparte de que con la medida que midamos con la misma seremos medidos y tenemos que tener mucho cuidado, no criticar o no afectar a las personas, aparte de eso, nosotros no sabemos, nosotros no entendemos. Siempre me gusta este pasaje de Samuel yendo a ungir a David cuando entró el hermano mayor de David y Samuel dijo, ciertamente delante de Jehová estás ungido porque el tipo era guapo, que era hermoso y era un guerrero, ¿no? Entonces Dios le dijo, no mires su hermosura, no mires su apariencia, porque yo lo desecho. Porque Jehová no ve lo que ve el hombre, porque el hombre ve lo que está enfrente de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Y yo soy hombre, sí, soy humano. Entonces tengo el mismo defecto de Samuel. Miro lo que está enfrente de mis ojos y ejecuto juicios a partir de lo que está enfrente de mis ojos. Y muchas veces juzgo a las personas y digo, mira, esta persona es buena o mira, esta persona es mala, pero yo me baso en sus acciones. ¿En qué más me puedo yo basar? No puedo ver las intenciones de las personas. Yo miro sus acciones, miro lo que la persona hace. No sé cuál es la lucha que esa persona tiene, pero entonces mi juicio es falible. Yo puedo decir, ese es trigo y no, no era trigo, era cizaña. O yo puedo decir, eso es cizaña y no era cizaña, era trigo. Dios tiene un juicio superior al mío porque Él no ve lo que está enfrente de sus ojos. Él puede entrar a la profundidad del corazón y juzgar el corazón de las personas y determinar realmente qué es lo que hay ahí. Por eso es que el juicio pertenece a Dios, no me pertenece a mí. Le dicen al padre de familia, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo, porque ustedes no conocen, no saben. Dejemos hasta el fin del tiempo. Cuando el fruto salga, entonces se sabrá qué es una cosa y qué es la otra. Y aquí tenemos una parábola muy semejante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un pez bueno y uno malo? Bueno, que el pez bueno tiene escamas y el malo no. Desde el contexto judío, ¿sí? Para nosotros, los dos están buenos. Pero para el contexto de ellos no se iban a comer el pez que no tenía escamas. Ahora, cuando estás pescando con red, no puedes distinguir entre uno y el otro. O sea, uno no puede decir, mueve la red para un lado porque está entrando un bagre, ¿no? Un catfish. O mueve la red, ahora sí, atrapa ese porque ese sí tiene escamas. No puede determinar eso. La red arrasa con todo. Entonces, dentro de la iglesia hay buenos y hay malos. ¿Qué me toca a mí como miembro de la iglesia? No efectuar juicios destructivos. Yo tengo que ayudar a mi hermano a superar sus situaciones, animarlo, estimularlo, dice la carta a los hebreos, al amor y a las buenas obras. Pero no puedo o no debo hacer un juicio destructivo. ¿Qué me toca a mí como predicador o como colaborador de la congregación? ¿Qué me toca a mí? En principio es lanzar la red, invitar,
No tengo que ponerme a ver, mira, esa persona parece buena, invitémosla para la iglesia. No, ese parece malo, ese no lo invitemos. Yo invito, yo tiro la red y traigo todo tipo de peces. Traigo todo tipo de peces a la congregación. No puedo ponerme a ver, este es bueno o este es malo. No, es al final de los tiempos. Es cuando Cristo decida, hasta aquí llegó este sistema, hasta aquí intervengo y aquí veo lo que hay dentro de la red. Ahora viene el momento de la clasificación. Ahora se separa el trigo de la cizaña. Ahora se separan los peces buenos de los peces malos. Así como los pescadores sacan la red hasta la playa y luego se sientan y empiezan a examinar cada uno de los peces y a decir, este se puede comer, no se puede comer, este es bueno, este no es bueno, este tiene mal sabor, este nunca lo vamos a vender, esto no sirve, este hasta es venenoso, este está prohibido por nuestra ley, y agarran todos los peces buenos y los echan en cestas y los demás pues ahí perecen, ¿no? Y entonces Jesús dice, mira, en el reino va a coexistir el bien y el mal. Y este es uno de los misterios del reino. Va a coexistir el bien y el mal. Van a haber personas malas, van a haber personas buenas. En la misma iglesia, que la iglesia no es exactamente el reino, pero es la parte del reino visible, en la misma iglesia. Bueno, de hecho, yo siempre digo eso. Noten ustedes que Abraham, Isaac y Jacob son súbditos del reino, pero no son miembros de la iglesia. Pero en la iglesia, de hecho, hoy predicaba acá en una congregación cerca de Santa Marta, es la congregación de Cristo Rey, y una de las cosas que les remarcaba en la mañana es que no hay iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen sus problemas, porque están hechas de personas, ¿no? Y no todos tenemos el mismo contexto, no todos venimos del mismo mundo. Hay personas que tienen más problemas, pero aparte de eso, eh, dentro de la misma iglesia pueden coexistir personas buenas y malas. Y al final de los tiempos es que se verá. Y esto me trae a mí a la enseñanza, al tiempo presente de la parábola, ¿no? Hay una iglesia visible y una iglesia invisible. A ver, ¿cómo así? Este concepto lo inventaron y lo promulgaron mucho los reformadores, ¿no? Ellos tenían otras razones históricas, pero a mí me ha gustado el concepto, porque dice que cuando venga Jesús, dicen algunos teólogos que cuando venga Jesús y nosotros estemos en gloria con Él, nos vamos a llevar un par de sorpresas. Primera sorpresa es que allá vamos a ver a personas que no pensábamos ver. Y la otra sorpresa es que allá no vamos a ver a personas que pensábamos ver. No todos, dijo el apóstol Pablo, no todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham. O sea, eso no es así. No todo el que me dice Señor, Señor, dijo Jesús en Mateo también en el Sermón del Monte, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que me dice Señor, Señor. En aquel tiempo me dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, hice lo otro. Y ahí será el lloro y crujir de dientes, ahí será el momento de la verdad. Entonces, nosotros, nosotros vamos a la iglesia y nosotros estamos rodeados de hermanos. Vemos lo que está enfrente de nuestros ojos, vemos a los que presiden, ¿no? Ustedes ven al hermano Selvin predicando y ustedes dicen, bueno, él tiene que estar allá arriba. O sea, cuando Cristo venga, él va a estar allá en gloria. Pues, ¿qué les parecería no verme allá arriba? Y ustedes decir, pero ¿y ahí qué pasó? O sea, ¿qué sucedió? Ahí sorpresa, ¿no? Y tal vez hay otro hermanito que ustedes dicen, no, este no, este es tremendo, ¿no? Este tiene muchos problemas y usted lo mira allá arriba y esa sería la otra sorpresa. Porque nosotros aquí vemos una iglesia visible, donde nosotros luchamos, nos estimulamos, nos congregamos y tratamos de hacerlo mejor. Cambiamos nuestra vida, ¿no? Tratamos de cambiar nuestra vida.
Pues decían ellos, hay una iglesia que es visible, es esa que usted mira, esa que se congrega el primer día de la semana, esa que está todos los domingos ahí, esa es tu iglesia visible. Pero dentro de esta iglesia visible hay una iglesia invisible, la verdadera, la que tú no conoces, pero Dios sí conoce. Aquel hermanito que tú piensas que no es tan buen hermano, porque tiene muchos defectos, pero Dios sí lo conoce. Y sí es un verdadero hermano, pero ¿y los defectos que tiene? Lo que pasa es que no todos venimos del mismo contexto. No todos tuvimos la fortuna de tener una familia cristiana que nos cobijara, que nos criara, ¿no? A veces venimos de un mundo bastante difícil y hacemos nuestro esfuerzo por cambiar, pero ese esfuerzo no se nota. Esto y sin ánimo de herir emociones. Esto sucede, por ejemplo, cuando usted es un entrenador de algún deporte y se presenta ante usted alguien que es atlético, ¿no? Y luego se presenta alguien que tiene serio problema de sobrepeso al mismo tiempo y usted trata de enseñar el mismo deporte a las dos personas. Pues resulta que la persona que es atlética va a avanzar rápido y lo que usted le enseña lo va a poner en práctica y como ya tiene su cuerpo dispuesto al ejercicio, va a avanzar rápido. Pero al mismo tiempo va a haber a la par de una persona que tiene problemas de sobrepeso, que no va a poder hacer todos los ejercicios que usted le ponga, que le va a costar mucho y entonces usted va a pensar en el sentido espiritual, trasladado al espíritu, que esta persona no está haciendo su mejor esfuerzo o que no está poniendo de su parte por cambiar y por el contrario, él está poniendo todo su esfuerzo. Lo que pasa es que viene de un mundo difícil. Aquí esto me enseña dos cositas. Una, que usted no sea muy severo para juzgar el progreso de cada quien, sino que anime a su hermano a avanzar. Y dos, que no sea demasiado severo con usted mismo. De todos los instrumentos musicales, uno que es muy difícil de dominar es el violín, porque uno puede practicar y practicar y practicar y siente que no avanza. De hecho, yo estuve practicando violín. A mí me encanta la guitarra. Yo aprendí a tocar guitarra clásica, ¿no? A mí me encanta la guitarra. Y estuve tratando de aprender violín, pero me decepcioné, porque en eso no avanza uno para nada. Los maestros de violín hacen esto. Lo graban a uno tocando. Luego al mes lo vuelven a grabar y al siguiente mes lo vuelven a grabar. Y así constantemente están grabando al estudiante. Cuando el estudiante viene y dice, quiero retirarme de clase, ¿por qué? Porque no aprendo, no sirvo. Yo no nací para la música. Viene el maestro y le dice, déjame ponerte aquí tus grabaciones. Mira cómo tocabas tú de horrible. Ajá. Y mira la última grabación que hiciste, tocas bien. Porque uno no nota su progreso, pero las personas que no lo ven a uno por algún tiempo notan el progreso. Y ahí es donde yo no debo decepcionarme si espiritualmente tengo sobrepeso. ¿Eh? Porque aquí no importa si avanzo rápido, lo importante es que avance. Lo importante no es que yo sea perfecto, sino que hoy sea mejor que ayer, pero no mejor que mañana. Que vaya en un constante avance, siempre hacia adelante. Y las veces que me caigo, pues que me levante, ¿no? Que me levante y siga avanzando. No es derrotado el que cae, sino aquel que se queda caído, ¿no? Ese es el derrotado. Que siga adelante. Decía Cicerón, errare humano est. Errar es de humanos. Sed in errore perseverare incipientis. Pero permanecer en el error, eso sí es de tontos. Errar es humano, pero permanecer en el pecado, eso es de tontos. Eso no se puede. Ahí uno está derrotado. Pues la idea es avanza, avanza. Pero a veces uno juzga y tiene que ser uno bastante benevolente para entender que cada quien está en su lucha. Pues hay una iglesia invisible, decíamos.
en que Dios conoce los nombres de esas personas. En esa iglesia invisible puede incluso que algunos que nosotros consideramos muy espirituales no estén, porque podemos, por el contrario, también vivir de las apariencias. A mí me llama mucho la atención eso porque Jesús juzgó fuerte, ¿no? Él es Dios. Juzgó fuerte a los fariseos. Los fariseos eran personas que trataban de obedecer la ley, trataban. Y hacían su mejor esfuerzo, no voy a decir que no. Ellos diezmaban incluso la menta, el eneldo y el comino. El eneldo, una hierbecita que crece atrás de la casa de un judío. Pues agarraban ellos y decían, produjo 20 hojas, 2 hojitas de esta cosita son para el Señor. O sea, qué interesante, qué meticulosos en el guardar la ley. Sin embargo, Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, porque guardan lo exterior, pero no se preocupan por lo interior. Y ese es un problema, eso es un problema de la religión, y aquí quiero avanzar sobre este tema. Yo comparo a la religión o la religiosidad, para que no entremos en disputa sobre la religión pura y sin mácula de la que habla Santiago, pero la religiosidad como el chicle. No hay cosa que arruine los dientes más que el chicle, y por 2 razones. Una es que contiene azúcar y por lo tanto me va a cariar los dientes. Pero la segunda razón es más peligrosa, sobre todo cuando son chicles sabrosos de menta, que yo tengo la dentadura sucia, tengo la boca con mal aliento, está sucia, ¿no? Y entonces, en vez de hacer lo que toca, cepillarme, lavarme, limpiarme los dientes, vengo yo y compro una cajita de chicles de menta y los mastico. Y como la menta es sabrosa, entonces tengo un aliento lindo, rico, fresco. Y creo que estoy bien, pero realmente estoy mal. Y ya no me limpio los dientes porque siento que mi aliento es bueno. Y creo que tengo la boca muy limpia cuando en realidad estoy consumiendo pura azúcar. La religión hace eso. ¿Por qué razón el católico en términos general no cambia su vida? Porque él cree que con confesarse con el sacerdote, con 3 Padres Nuestros y 5 Aves Marías, el error está solventado. Y no viene a Cristo para que realmente lo limpie y lo purifique. La religión le da esa falsa sensación de bienestar. Por su parte, el evangélico cree que si diezma de todo lo que gana, igual que el judío, está bien. Y si se dedica a los muchos cultos, ayunos, oraciones y otro montón de situaciones de piedad, pues está bien. Isaías capítulo 1 me dice, está mal. Lo que Dios quiere es un verdadero arrepentimiento, una limpieza profunda realmente. Y este es el problema, ¿no? De los fariseos. Eran sepulcros blanqueados. Pues eso puede pasar mucho. Eso puede pasar. Puede que yo esté en la iglesia de Cristo, a la cual no voy a criticar, pero voy a decir que a veces nosotros confiamos en cuestiones que no deberíamos de confiar. ¿Qué necesito para ser salvo? Bueno, necesitas creer, necesitas confesar el nombre de Jesús y necesitas bautizarte. Eso, sí, y arrepentirme, listo. Pero tomo las cosas demasiado a la ligera porque el arrepentimiento es una acción profunda de contrición y de dejar de hacer lo malo, ¿no? No es algo que se tome a la ligera, pero muchas veces digo, yo estoy bautizado, estoy hecho, estoy bien. Aquí ya no tengo ningún problema. Incluso hay personas que llegan a pedir su bautismo por las razones completamente equivocadas, ¿no? Yo que soy predicador de tiempo, he escuchado las historias más raras habidas y por haber. La historia de una persona que me dice, mira, yo me bauticé hace mucho tiempo. Realmente la iglesia iba a hacer una excursión. En esa excursión iban a realizar unos bautismos en la playa. Y yo fui a comprar mi boleto porque quería ir con la iglesia, iban a cobrarlo de la gasolina. Y me dijeron, lo siento, pero ya no hay asientos. Yo estaba todo triste o toda triste, era mujer la que me estaba hablando, porque me dijeron que no habían asientos. O sea, qué pena, qué tristeza, ¿no? Me quedé y no fui a la playa. Pero alguien me dijo, si dices que te vas a bautizar,
te hacen un lugarcito. Y entonces dije que también me quería bautizar y terminé en la playa, ¿no? Bautizándome. A veces confiamos nosotros en esas situaciones de manera acrítica y tan ciega y no examinamos nuestra vida como realmente está. Entonces, el reino de los cielos es semejante a esto. Ahí estás en la iglesia, pero no eres parte. Estás en la iglesia visible, pero no eres parte de aquella iglesia visible porque el arrepentimiento no es de corazón, porque no dejamos de hacer el mal, sino que buscamos siempre nuestro propio interés, porque no nos arrepentimos verdaderamente o porque confiamos en actos de piedad, confesarle al sacerdote mis pecados, andar de peregrinación y cargar una imagen durante Semana Santa, entregar mi diezmo, participar de ayunos, oraciones, dar mi diezmo a cabalidad, decíamos, y apoyar toda obra religiosa que se pueda. Incluso en el norte de México, y ahora que estaban hablando de Sinaloa, ¿no? Entonces, en el norte de México hay muchas capillas de iglesias católicas e iglesias evangélicas construidas con dinero del narcotráfico. Un narcotraficante que es capaz de derramar sangre. De pronto viene y hace una ofrenda muy buena, creyendo que con eso Dios le va a pasar por alto toda la sangre que ha derramado. Con eso ya me gané mi caminito al cielo. El religioso le dice, claro, está construyendo una capilla, una acción buena, elimina una acción mala. Dios dice, eso es ser pared blanqueada, eso es ser hipócrita. Y eso me asusta. ¿Y saben por qué me asusta? Porque Jesús dijo que los fariseos eran ciegos guiando a otros ciegos. ¿Sabe cuál es el problema del ciego? El problema del ciego es no estar consciente de que es ciego. Ese es el problema. No estar consciente de que uno está equivocado, ¿no? Nosotros vemos que la sociedad ha cambiado mucho, 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 mucho. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Y no necesito entrar en detalles. Lo que antes era malo, lo que antes era pecado, lo que antes era ilegal, ahora es bueno. Y lo que antes era bueno, ahora es malo. La sociedad va cambiando. Hay una historia antigua de un pueblo donde una bruja pasó por el centro y le echó un brebaje al pozo del que bebía todo el pueblito, de manera que cualquiera que bebiera de ese pozo, pues se iba a volver loca o loco. Pues, todos bebían del pozo, excepto el rey, porque él tomaba vino, él no tomaba agua. Entonces todo el pueblito se volvió loco. Tiempo después, cuando pasó la bruja que había hecho el hechizo, el brebaje, se enteró que el pueblo había metido preso al rey, porque todo el pueblo decía que el rey estaba loco. Echaron preso al único cuerdo. Y la sociedad es así. Son guías, son ciegos guiando a otros ciegos. Que el Señor los bendiga.